el hombre morirá una sola vez, porque así lo estableció Dios, y después de esto, el fin. Así que hoy vamos a ver el tema, el poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Atendiendo a que normalmente, la gran mayoría de creyentes cree que el Espíritu Santo desciende todos los días para llenar a los creyentes. Y el Espíritu descendió una vez, hace más de 2000 años, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y después que Él descendió, no se ha vuelto a ir jamás. Se ha quedado aquí, manifestándose en la vida del creyente, o en particular, o de la iglesia en general, para así continuar la misión. Por eso cuando nosotros oramos, que muchas veces se ora diciendo: Espíritu de Dios, desciende, desciende Espíritu Santo. Es como que Él descendió y se fue y necesita volver a descender cada vez que nosotros oramos. Y yo no diría que se olvida, no es que se olvida, es que no se comprende, no se llega a entender en su totalidad que el Espíritu Santo está entre nosotros, que desde que alguien se convierte, la obra regenerativa no es exclusivamente por lo que yo haga, sino que es el Espíritu Santo que está dentro de mí, regenerándome. Y vamos a ver los textos bíblicos que hablan en ese sentido sobre ese particular. Otra cosa que vamos a ver, que el Espíritu Santo que se nos fue dado, en primer lugar a la iglesia, no fue para hacer exhibicionismo de cuánto milagro hago, cuántos sueños, cuánta profecía traigo. No fue para eso. Vamos a ver en sí cuál fue, es y será la función del Espíritu Santo mientras la iglesia esté en este mundo y los creyentes estén haciendo la misión que se les encomendó. En una generación donde muchas personas conocen doctrina, todas las que en la Biblia puedan aparecer, es urgente recordar que la vida cristiana no fue diseñada para vivirse por medio de las fuerzas humanas. A la luz del cumplimiento de la promesa redentora y del establecimiento del reino de Cristo que ya fue establecido, el creyente ha sido colocado en una nueva realidad, una vida guiada, sostenida y empoderada por el Espíritu Santo. No se trata simplemente de entender que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, sino de vivir diariamente en el poder de esa verdad. Si soy libre, si no hay condenación, no es para yo hacer lo que yo quiera, sino para hacer aquello que el que me libertó ha dicho que yo debo de hacer. La pregunta no es si el Espíritu está disponible, sino si estamos viviendo conscientes de su obra en nosotros. Para muchos creyentes, teniendo el Espíritu Santo, creen o piensan que no lo tienen. ¿Y sabe por qué? Porque no lo conocen. No conocen esa particularidad doctrinal de las Escrituras. Por eso, tanto Romanos 8 como Hechos 1:8 nos muestran que la vida cristiana auténtica es una vida impulsada por el Espíritu Santo para la santidad y para la misión. Dos cosas: la santidad y la misión. Ese es el papel del Espíritu Santo en una vida que ya ha nacido de nuevo, pero que al nacer de nuevo necesita ser equipado para la misión y guiado hacia esa misión, que de hecho es la misión que Cristo le encomendó a la iglesia.
y es la razón por la que la iglesia existe. Aquí no estamos para estar brincando y saltando solamente, eso es bueno. No fuimos llamados a ser salvos, pero a estar inertes. Tampoco fuimos llamados para que el Señor nos dé todas las bendiciones de esta tierra, porque yo como hijo de Dios tengo que poseerlo todo. No, la razón principal es esa, la santificación del creyente y la misión que se le ha encomendado. Evidentemente que no podemos dejar con esto o decir con esto que no hay bendición terrenal, claro que lo hay. Porque Mateo 6:31 dice, busquen primero el reino de los cielos y todas las demás cosas 6:33 y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Ven? Entonces lo primero que es reino y luego las añadiduras. Y debo de decirle que las añadiduras no son las cosas de esta tierra. Esa es otra cosa. Las añadiduras no son casa, carro, ni ningún bien de esta tierra. No. ¿Sabe por qué? Porque el rico no busca el reino de los cielos. La tiene toda, la tiene añadida, no la tiene toda. El propósito de ser salvos no fue alcanzar riquezas en la tierra, porque el que no es rico la alcanza sin tener al Señor. No es salvo y tiene toda la riqueza. Ese no fue el propósito. Las añadiduras tienen que ver con todo lo que la Biblia dice, riquezas en el plano celestial. Riquezas celestiales, no terrenales. Porque para ser rico no hay que ser cristiano evangélico. ¿O usted cree que sí? No. ¿Quién cree que para ser rico hay que ser cristiano evangélico? Hay muchos ricos que no son evangélicos. Muchos, no muchos. La mayoría de ricos no son evangélicos. Es más, los ricos poderosos no son cristianos y gobiernan el mundo en cuanto a riqueza y posesiones se refiere. La mayoría de personas que son de clase social alta, no son creyentes. Sin embargo, tienen dinero. Así que no hay que ser cristiano para ser rico. Pero sí hay que ser creyente para ser rico en el cielo, eso sí. Eso sí. Esa es la riqueza que el Señor vino a darnos. Lo demás es malo aquí en la tierra. No es malo. Es bueno e incluso no solo es bueno, es necesario. Pero no es lo que el Señor vino a darnos aquí en la tierra. Él nunca vino a... Mire, para avanzar, todo lo que el Señor prometió en cuanto a riqueza, prosperidad, paz, abundancia, que no te falte nada, nunca fue con respecto a esta tierra. Nunca lo fue así. Todo fue en el plano celestial, en el plano espiritual. Porque lo espiritual trasciende a lo material. Por eso Él dijo, no procuren hacerse riqueza en la tierra, donde se los roban y donde se desgastan o se destruyen. Procuren hacer riqueza en el cielo, en donde el ladrón no roba y el orín no come el dinero. Donde el dinero, la polilla no se lo come. Sin embargo, aquí se desbarata y se acaba también. Las del cielo no terminan, porque las del cielo nos acompañan. El día que un creyente muere, todas las riquezas que acumuló hacia el reino de los cielos, el día que muere, esa riqueza lo acompañan a él. Sin embargo, toda la riqueza que el creyente acumula aquí en la tierra, el día que muere, aquí se quedan. ¿Se da cuenta? ¿Ve cómo es el asunto? Pero a nosotros se nos enseñó y se nos sigue enseñando, y más cuando apareció algo llamado el Evangelio de la Prosperidad, que usted tenía que poseerlo todo, por aquello que hay por ahí que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces se enseñó que usted tenía que poseerlo todo, que si el rico tenía 4 carros, usted tenía que tener 6, porque usted es hijo de Dios. Que si el rico prospera y tiene grandes empresas, que usted también tenía que tenerlas, porque usted es hijo de Dios. Reitero,
Si hubiese sido así, el primer ejemplo que nosotros hubiésemos tenido, ¿cuál era? Jesús. Y Jesús en un momento le dijo a la gente, mírame, Señor, le dijeron, Señor, te voy a seguir. Y Jesús dijo, ¿tú me quieres seguir? Pues para tú seguirme, primero ten pendiente de esto. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El cielo es su sábana y el suelo es su cama. Y una piedra como almohada. Entonces, esto de enseñarte a ti que tú tienes que tener todas las cosas de esta tierra, porque para eso es el poder, para eso es el Espíritu Santo, para tú conquistar y arrebatar. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a ver. Número 1. Una condición sin condenación y libertad. Romanos 8, 1 y 2 dice. El apóstol Pablo declara lo siguiente, porque esto es otra cosa. Eso de declarar, que usted tiene que estar declarando, eso no es bíblico. Usted no tiene poder para declarar. Usted tiene poder para proclamar. Las declaraciones solo la dan en las Escrituras aquellos que tienen la autoridad directa de Dios para declarar algo que ninguna otra persona puede declarar. Entonces, si vamos a orar por algo, lo que tenemos que es que no declarar, es proclamar lo que ya Él hizo. Proclamar, ¿qué voy a proclamar? Si ya de orar por sanidad, bueno, pues yo voy a proclamar que en el nombre de Jesús, tu enfermedad, si es su voluntad, puede quedar sana, puede quedar eliminada. Yo puedo proclamar en el nombre de Jesús que las fuerzas de las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Él vino a hacer. Él vino a hacer que las fuerzas de las tinieblas retrocedieran para que las fuerzas de la luz avancen. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que proclamar? Eso, no declarar, porque no hay una declaración por encima de esa. ¿Hay una declaración por encima de esa? No la hay, porque lo que se declarado está ahí ya. Entonces, Pablo declara, y esto no es que lo dice la Biblia, pero podemos utilizar el término declarar. Ahora pues, eso es una declaración contundente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nótese en el asunto de declarar. Usted no puede declarar inocente a un pecador. ¿Puede usted? Sin embargo, Pablo está declarando inocente al pecador, pero es por medio ¿de quién? De Cristo. De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero esa declaración yo no puedo decírsela a alguien, te declaro libre. Usted no tiene el poder, ningún creyente tiene el poder para declarar a una persona libre, no lo tiene. Solo Cristo puede liberar la vida de una persona. Y no es por declaración, es por salvación. Cuando el creyente es convencido de sus pecados, y una vez que el Señor lo convence de su pecado, este abre el corazón porque no le queda de otra. Entonces tiene que decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Esto se marca estableciendo así una realidad jurídica y espiritual definitiva para el creyente. Usted ya, escúcheme bien hermano, usted ya, creyente, nacido de nuevo, usted ya fue declarado libre de condenación. Declarado ya. Pastor, pero es que a veces hay hermanos que, déjelo. Si Dios lo declaró libre, usted no es nadie para decirle que Él no lo es. Él fue declarado libre, ella fue declarada libre, pero en ese proceso de declaración de libertad, de muerte a vida, el creyente va en un proceso de maduración, de crecimiento, y va a seguir cometiendo faltas, como la comete ¿quién? El cristiano más viejo de una congregación. Sigue igual.
Esta verdad es confirmada cuando en Juan 5:24 se dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no es que tendrá, no es que posiblemente es salvo, no, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nótese bien, yo soy de lo que digo, el que oye la palabra del Señor es de Él, y eso es verdad. Ahora, no es salvo porque la oye, es salvo porque cree. Oye y después de oír, luego cree, y cuando cree esa verdad, entonces pasa de muerte a vida, mostrando que la salvación no es futura en esencia, sino presente. Asimismo, Colosenses 2, 13 y 14 afirma: y a vosotros, a ustedes, a mí, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Con Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? En la cruz de Calvario. En la tumba. Ah, Y estando en la tumba, lo resucita al tercer día, dándole ¿qué? Dándole vida. Entonces la vida que se le dio a Cristo para salir de la tumba es la misma que se nos dio a nosotros, pero no aparte de la de Él, sino en la misma vida que Él tuvo, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, estamos perdiendo el tiempo, dice Pablo a los Corintios. ¿Para qué? Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, es decir, toda el acta de pecado, de infracciones, de leyes, todo eso que decía, los pecados que yo cometí, desde el día que comencé a tener razón, hasta el día que parta de este mundo, todos los que estaban ahí escritos, Él los tomó y los anuló por medio de su sangre. ¿Sabe lo que hizo? Lo selló todo, lo cubrió todo. Cuando se va a leer mi hoja de prontuario, como le dicen los abogados a una persona que comete mucho delito, es decir, el prontuario para un delincuente es como el currículo para una persona que va a buscar trabajo, lo mismo. Así que todo eso que había ahí, Cristo lo que hizo fue que lo anuló, declarándome libre de pecado y de toda condenación, evidenciando que la condenación ha sido completamente removida de la vida del creyente. Por tanto, el creyente vive su misión diaria, por tanto, el creyente vive su misión diaria no desde la culpa. Yo conozco tantos hermanos que viven siempre como el católico. El católico se entendía que en la Edad Media la manera de purgar los pecados, ¿sabe cómo era? Lacerándose, dándose con un látigo en la espalda. Cada vez que cometían un pecado hacían penitencia, era por medio de la penitencia, dándose latigazos hasta que sangraban, literalmente hasta que sangraban, porque la culpa solo podía eliminarse por medio del sufrimiento. Sin embargo, en lo que acabamos de leer, usted no tiene que someterse a sufrimiento ni a culpa cuando usted comete algún pecado, teniendo a quien acudir para que lo perdone sin la necesidad de usted pasar un proceso de penitencia lacerándose y castigando el cuerpo. No tiene que hacerlo. Así que la culpa que sientes, si sientes alguna culpa porque has fallado, es porque has dejado de considerar, número uno, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que llevó todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Y número dos, porque has dejado de considerar que tienes a alguien que te defiende en medio de tus debilidades. Cuando eso se pierde, entonces la culpa gana terreno en tu vida, y por eso muchos cristianos entienden que si pelearon esta mañana con la mujer o con los hijos, pero en la noche tenían que participar en el culto de la iglesia y tenían que dirigir la oración, entonces pastor o hermana que me dio la oportunidad, yo no puedo participar. ¿Y por qué, hermana? No, porque cometí un pecado. Mire, hermano, agarre ese pecado, estrújelo, tírelo para donde no se vea y agarre su oportunidad y participe en el culto. Participe del culto. Sáquese eso de la cabeza.
Porque si usted cree que, oiga bien, porque si usted piensa que porque usted no ha hecho nada de eso, usted está apto para hacerlo, usted se equivocó. Porque ninguno estamos aptos para participar con la debida fidelidad, santidad, pureza que se merece el servicio al Señor. No lo estamos ninguno. Usted no ha oído la frase por ahí que dice que el que no cojea de los pies, cojea de la mano. Sí. ¿Y quién cojea de la mano, hermano? Nadie. En este camino del Señor, mire, el que no es cojo es manco, el que no es cojo ni manco es tuerto. Es que no hay nadie libre de culpa. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer? Siempre orar al Señor y que nos ayude a cambiar nuestro carácter. Pero no por cualquier cosita, por cualquier discusión, con quien sea, no importa. Si usted tenía participación ese día en el servicio, no se restrinja por eso. Porque si tú no puedes hacer eso, entonces indica que tú eres un pecador, que tú estás más perdido que Judas. Por lo tanto, si te mueres, te vas para el infierno. Eso es en tu mente, eso es si piensas así. Pero eso no es lo que el Señor ha dicho que ha de suceder. Así que debemos de vivir la vida desde la libertad que produce haber sido justificados plenamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos completamente justificados. No en la justicia nuestra, porque tu justicia, dice Isaías, y es lo más que yo encuentro para ponerlo lo más lejos de la justicia que se puede encontrar. Isaías dice que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Otra vez, que no sabe lo que son trapos de inmundicia, investíguelo por ahí. Para cuidar. 2. Una nueva mentalidad. Vivir según el Espíritu Santo. Romanos 8, 5 al 8. Pablo continúa diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Un creyente que siempre vive creyendo en la culpa es un cristiano carnal. Ahora, ¿qué es un cristiano carnal? O un creyente carnal. Un creyente carnal no es el que come mucha carne, ¿verdad que no? Un creyente carnal es aquel que piensa como piensa el hombre natural, el hombre sin Dios. Eso es un creyente carnal. Una mente que no ha sido regenerada piensa de la misma manera que piensa el colectivo, mientras que el que ha sido regenerado piensa de manera distinta a los demás. Pero los que son del Espíritu piensan en qué? En las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, los que son del Espíritu Santo, los que son nacidos de nuevo, piensan en las cosas del Espíritu. No se deleitan en las cosas de la tierra, se deleitan en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque su espíritu, que está conectado con el Espíritu Santo, le da testimonio de que debe de buscar las cosas que son de arriba. ¿Por qué? Porque es hijo del reino de los cielos. Es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, ha de comportarse como el reino de Dios demanda que se comporte. ¿Cómo es el reino de los cielos? Donde quiera que se encuentre, arriba, abajo, al lado, yo no sé cómo es. Lo que sí la Biblia describe más o menos cómo es. ¿Y cómo lo describe la Biblia? La Biblia lo describe de esta manera: que es un lugar de completa paz, de belleza innombrable, en donde el pecado no tiene espacio y lo que abunda es la santidad, la pureza. Entonces, si eso es lo que viven, si eso es lo que viven los que están en el reino de los cielos invisibles, entonces los que viven en el reino de los cielos visibles han de comportarse exactamente como se muestran los que no se ven, los que están espiritualmente en el reino de los cielos. Porque el ocuparse de la carne es que muerte. Es decir, ocuparse de los apetitos de la carne, de los deseos de esta vida, de lo que realmente, y otra vez, los deseos de la carne, hermano, no son malos. Pablo no está diciendo que son malos,
Pablo está diciendo que si nos ocupamos en ello, nos llevan a la muerte. Porque todas las cosas que hay en esta tierra, hermano, lo que se hace, el hombre lo disfruta. Muchos se disfrutan sin hacerle daño a nadie, pero son dañinos para nuestra alma. Mientras que otros se hacen que son inmorales, al hombre le gusta. Y en el momento de la práctica son buenos, hermano. El hombre se siente bien. ¿Por qué? Porque está comiendo lo que le gusta. Y quien que coma lo que le gusta no se va a sentir cómodo, no se va a sentir bien. A usted no se come lo que no le gusta y nadie se lo quiere, nadie que quiera obligarlo a usted a comer eso. Usted se lo va a aceptar. Es más, lo que a usted no le gusta, usted ni lo quiere ver, ni quiere tampoco que se lo haga porque no le gusta. Pero si a usted le gusta, usted lo quiere hacer y también quiere que otros lo hagan porque eso es lo que a usted le gusta. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pablo señala que la vida cristiana no es solo conducta externa, sino una transformación interna del pensamiento. Pablo dijo en otra ocasión a los corintios, mas ustedes tienen la mente de Cristo. Y Pablo dice, cuando vayan a hacer algo, sean imitadores de Cristo. Es decir, el parámetro más grande que hay en las Escrituras para nosotros ser imitadores no es el pastor, no es el evangelista, no es el artista, no es el profeta, no es el maestro. El parámetro más grande que tenemos para imitar es a Cristo. Ahora, si un hermano, una hermana, un líder es un modelo de Cristo, usted puede imitar a ese hermano. No por lo que el hermano hace, sino por lo que Cristo está haciendo dentro de ese hermano. Porque al hombre no podemos imitar al hombre en función de que imitando al hombre vamos a imitar a Dios. No, debemos de imitar a Cristo siempre, aunque sea a través del hombre, porque es la manera en cómo el Señor se manifiesta. Esta enseñanza se armoniza con Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne es alimentarla. Pero a esta parte aquí, andar en el Espíritu, lo que quiere decir es que no es que usted va a orar para sentir el Espíritu porque usted no lo siente. No, andar en el Espíritu es que el Espíritu Santo esté dentro de ti todo el tiempo, aunque tú no lo sientas. Usted puede decir, ay Señor, en sus oraciones, pero yo como que no te siento. Si eres nacido de nuevo, puede pasar momentos de dificultad en el que tú creas que el Espíritu Santo no está ahí, pero eso eres tú que crees que Él no está ahí. Pero Él dijo que nunca te iba a dejar y que nunca te iba a desamparar. ¿Ven? Ustedes sabían que hay personas que estando rodeadas de personas se sienten solos. Así es un creyente cuando pasa por ciertas adversidades o mengua en el estilo de vida que lo lleva hacia la santidad, a veces siente como que el Espíritu Santo se le fue. De hecho, mucha gente ora y cree que el Espíritu Santo se le fue, que cree que el Espíritu Santo ya no está en él, que no está ahí. No, hermano, el Espíritu Santo una vez que llega a la vida de una persona, mire, no se va por nada que usted haga en la vida, se va el Espíritu Santo. Él llegó. Mire, cuando Él llegó a la vida de una persona, llegó para quedarse. Eso no es que está de que entro y salgo. Y si tú oras, yo vengo. Y si no oras, me voy. No, hermano. Siempre el Espíritu Santo está a nuestro lado ahí. Reitero, lo que dejamos de sentirlo somos nosotros. Así que cuando Pablo dice aquí en Gálatas, andar en el Espíritu, nos está diciendo que si andamos en el Espíritu, no podemos alimentar a la carne, porque vamos a ver, si la carne es un Señor y el Espíritu es un Señor, y ambos viven en un solo cuerpo, usted no puede atenderlo a los dos, o atiende a uno o atiende al otro. Entonces lo que la Biblia dice es que le demos cabida al Espíritu y no cabida a los deseos de la carne. Donde se establece la dinámica práctica de esta realidad en Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
indicando que una reorientación completa del enfoque del creyente lo lleva hacia una mejor cercanía al Señor. De igual manera, Filipenses 4:8 nos instruye: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo afable, todo lo de buen nombre, si hay virtud en esto nosotros debemos de pensar. En todo lo que es bueno, que alimente el alma, que alimente el espíritu, en esto es lo que nosotros debemos de pensar. Esto nos muestra que la vida espiritual comienza en la mente. Aquí, mire, aquí comienza la vida espiritual, en la mente. Por eso, Romanos 12 nos manda a que renovemos nuestra mente. Por eso, en la oración que hace Pablo, el llamado que hace Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, una de las herramientas de la armadura es el casco que cuida la mente. Por eso el Señor en múltiples ocasiones dijo que debíamos de cuidar nuestra mente, que debíamos de limpiar nuestra mente, que debíamos de sacar todo lo que estaba en nuestra mente, porque de nuestra mente es que sale todo lo que pensamos y practicamos todo lo que pensamos, hasta que un pensamiento no llega aquí. Por eso, otra vez, la tentación, ¿dónde trabaja? La tentación trabaja aquí. Las pruebas trabajan aquí. El desaliento trabaja aquí. La debilidad de cualquier tipo que sea trabaja aquí. Es aquí que comienza. Una mente débil es una mente que cae fácilmente. Cuando usted lo quieren engañar, ¿qué es lo que hacen con usted cuando lo quieren engañar? En buen dominicano, le dan todas las muelas que puedan aparecer por ahí, porque lo quieren engañar. Y le muestran la cosa, intentan convencerlo, y usted loco por zafarse, pero está trabajando ahí. Es ahí. Cuando Satanás comienza a trabajar en la vida de una persona, es ahí que trabaja, ahí. Por eso, el cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestra mente en cuanto a lo... Mire, normalmente las personas que hacen algo es porque duraron mucho tiempo pensándolo, sea bueno o sea malo. Tienen mucho. Normalmente una persona puede tener una reacción sobre algo que hizo y no lo pensó, ¿verdad que sí? Es decir, una persona, por ponerlo lo más estrictamente posible, una persona que va a hacer un robo o va a matar a alguien, eso no se planifica de la noche a la mañana. Eso dura días, semanas, meses y hasta años planificando eso para ver de qué manera se puede hacer tan bien que él no pueda ser inculpado. Entonces su mente se pone a trabajar ahí para lograr hacer aquello. Cuando un hombre, una mujer, cualquiera comete un pecado, del que sea, no lo comete de la noche a la mañana. Hablar mentira, eso se hace a cada rato. Pero por ejemplo, adulterar, fornicar, robar, matar, eso se va planificando poco a poco hasta que se llega al punto culminante. Ahora, ¿cómo se puede evitar eso? Manteniendo nuestra mente que limpia de todo ello, pensando en todo lo que ya ha dicho Filipenses 4:8, mostrando que la vida espiritual comienza así en la mente. Así, vivir a la luz del fin implica una mente gobernada por el Espíritu Santo, lo cual impacta directamente la manera en que el creyente vive su misión diaria. Tu misión diaria, por ejemplo, hay personas que solamente predican el Evangelio, comparten el Evangelio. Si un día lo convocan para salir casa por casa o ir por allí, solamente así. El creyente está llamado a a proclamar la verdad del Evangelio diariamente, donde quiera que se encuentre, con quien se encuentre. Siempre tiene que estar en sus labios, alrededor de las personas que no son creyentes, siempre tiene que estar la palabra en sus labios que tenga que ver con Cristo y la salvación, la redención.
el ser libre, la persona que nos rodea del pecado, o mostrarle esa libertad que solamente produce o puede producir Cristo Jesús a la luz de la predicación del Evangelio. Número 3. Una nueva habitación. Sí. Una nueva habitación. Esa nueva habitación o esa morada es usted y soy yo. Somos morada, somos templo del Espíritu Santo. Quiero recordar que cuando el Señor vino, el centro de adoración mundial para el pueblo de Israel, ¿sabe dónde estaba? En el templo que estaba levantado en la ciudad de Jerusalén, específicamente en la tribu de Judá. Todos los judíos del mundo entero conocido tenían que dejar sus casas y viajar hasta meses para celebrar las fiestas solemnes de el pueblo de Israel. Tenían que ir al templo a adorar, porque ahí era donde estaba Dios. Dios no estaba en ningún otro lugar. Dios no se manifestaba en ningún otro lugar. Eso era la mente de los judíos del primer siglo. Eso es lo que yo pensaba, que Dios estaba ahí y que en ningún otro lugar se podía encontrar a Dios. Sin embargo, Jesús viene a cambiar eso, porque nunca fue la intención de Dios que hubiese un único lugar en donde se fuese a adorar a Dios. Por eso, declaraciones como la que se le da a la mujer de Samaria, que en el capítulo 4 de Juan se acerca al pozo a sacar agua, y Jesús comienza a hablarle todo aquello: yo soy el agua eterna, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Y ahí le dice: mira, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque no será en este monte ni será allá, sino que será en todos los lugares. Bueno, pues eso en Cristo Jesús se cumple a partir de Cristo Jesús, porque Cristo ahora, la declaración de Cristo Jesús ya no se queda en palabras, sino que ahora Él ha limpiado nuestros corazones para que no sea en un templo de edificación de manos humanas, sino un templo de edificación que Él mismo se edifica al darle al creyente nueva vida, para que en la vida del creyente el Espíritu Santo habite, el Señor habite en esa vida como templo, nosotros y Él haciendo morada en nuestras vidas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo dice sarcásticamente: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, si el Espíritu Santo mora, si es que vive en la vida de una persona, entonces ya no vive esa persona según la carne, sino según el Espíritu, dice Pablo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Es decir, este cuerpo, que antes era inmundo, era impuro, ahora se convierte en un cuerpo santo, porque habita el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios tiene que haber santidad. Aquí se ve una de las verdades más profundas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, perdón. La presencia permanente de Dios en el creyente. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 31 Él dijo que haría un nuevo pacto, en donde escribiría sus leyes, ya no en piedra ni en papel, sino que las escribiría en nuestros corazones. Y Hebreos capítulo 6 dice que eso se cumple cuando Cristo Jesús se levanta de entre los muertos, porque ahora ya no tenemos un corazón de piedra, sino un corazón de carne, que era lo que el pueblo de Israel anteriormente no tenía. Esto se confirma en 1 Corintios 6, 19, cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y Juan 14, 16 al 17 se nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que mora con vosotros y estará en vosotros. Y asimismo Efesios 1:13 declara:
habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la Dios. ¿Y por qué estamos orando para que el Espíritu Santo venga? Ay, santo. Si ya lo tenemos. Y él mismo fue el que nos puso el sello. Y usted sabe que cuando a algo se le pone el sello, ¿usted sabe qué significa eso? Ya. Aprobado. Ya está aprobado. Santo. Tiene Aprobado. Aprobado. Ese sello ahí es que fue aprobado en lo que sea. Fue aprobado como hallado malo. Porque también hay un sello. Ese sello puede ser aprobado como algo que no rinde los requisitos como para ser aceptado. Pero también es aprobado porque rinde todos los requisitos para ser aceptado. Entonces, en el caso nuestro, el Espíritu Santo no nos va a sellar a nosotros para desaprobarnos. Gracias. Nos sella para aprobarnos. Y ese sello de aprobación, una vez que se le pone encima al creyente, no hay diablo, no hay infierno, no hay demonio, no hay pecado que se lo pueda borrar. Santo. ¿Por qué? Porque no depende de las obras suyas ni de las obras mías. Depende de la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por tanto, el creyente no enfrenta la vida ni la misión solo, sino que lleva en sí mismo el poder de la resurrección operando continuamente en él. Aleluya. Ay, santo. La vida misma opera juntamente en la vida diaria con el creyente, la vida que trae el Espíritu Santo. 4. Un nuevo propósito. ¿Cuál es ese nuevo propósito ahora? Poder para ser testigos. Poder para ser testigos. Claro, no de Jehová. Ay, santo. Pero somos testigos. Bueno, espérese, vaya, déjeme hablar. Sí, los verdaderos testigos de Jehová son los creyentes que han disfrutado la vida nueva en Cristo Jesús. Santo. Son los verdaderos testigos de Jehová. Sí. Lo que hizo el Ahora, este poder, retomo lo que comencé diciendo, este poder no es para hacer exhibicionismo, ni para mostrar que Dios me usa, o que si te pongo la mano te va al suelo, y que si te pongo la mano los demonios se van, o que si te pongo la mano sale brincando para arriba porque cae el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ese poder no es para eso, nunca fue para eso, nunca es para eso y nunca será para eso. Ahora, ese poder, el texto lo declara muy bien. ¿Para qué es ese poder? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nótese que ahí no está diciendo y vendrá el poder del Espíritu Santo y van a orar por los enfermos y van a sanarse, y los enfermos serán, los endemoniados serán libres, y la gente al tocarlos serán llenos del poder. No dice eso. Déjame tranquilo, ver. Eso no es lo que dice. Dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? Y hasta lo último de la tierra. Este testigo es el que va a proclamar que Cristo es el Salvador y que fuera de Él no hay salvación. Santo. Eso es lo que va a proclamar. Santo. Santo. Va a ser testigo de una nueva vida para los hombres que están sin Dios, porque Él ya la tiene. Si resucitaste de nuevo, puedes ser un fiel testigo del Señor, porque vas a hablar de lo que tienes, de lo que has visto y de lo que sientes. Eso es lo que vas a testificar. ¿Por qué? Porque sanar a los enfermos nunca fue la idea del Señor. Eso no fue lo que Él vino a hacer. La idea no era esa, porque Él sabe que todo el mundo se va a enfermar. Es más, nadie muere sano. No hay una persona que muera como nació, libre de enfermedad física.
incluso hasta algunos niños nacen con enfermedades desde que nacen. Nadie, oiga bien, nadie se va de este mundo totalmente con el cuerpo sano. Pero sí se va sano del pecado y libre de toda condenación, si es que ha nacido de nuevo. Sí. Entonces, la idea de orar por los enfermos no es que esté fuera de la misericordia de Dios, está dentro ahí, eso está. Pero su idea principal no es esa. La idea principal es liberarnos de la peor enfermedad que puede ocurrir, que es la enfermedad del pecado. Mostrando así, con esta declaración de Hechos 1:8, que el Espíritu no solo transforma internamente, sino que impulsa hacia la misión de la predicación del Evangelio. Mira, la misión tuya otra vez, tu propósito en esta vida, el propósito del creyente en esta vida es en dos direcciones. Primero, hacia el crecimiento y santidad a Dios, y segundo, a la proclamación de la verdad del Evangelio. Esa es la misión del creyente. Lo demás, eso es monte y culebra, como dicen por ahí. Lo demás son cosas efímeras. Esta verdad se conecta con Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice más adelante, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y conecta también con 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, fieles, dignos representantes del reino de los cielos, lo cual define la identidad misionera del creyente. Además, Romanos 10:14 afirma, este es un señalamiento que le hace Pablo a los romanos, que se nos pudiera estar haciendo nosotros aquí. ¿Y cuál es? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Santo. ¿Cómo la gente invocará a Cristo si no puede creerlo? Pero viene lo peor ahora. Pero ¿cómo creerán si no han oído de Él? Así que la predicación del Evangelio es el principal motor de crecimiento de la iglesia. Sin la predicación del Evangelio no hay crecimiento del cristianismo, del reino de los cielos. Si no se predica a Cristo, la gente no se convierte. Si no se predica a Cristo, la gente no va a creer en Él. Pero es predicar, como dijo Pablo, al Cristo crucificado. No predicar a un Cristo, que solamente está para complacer tu deseo. No, es predicar al Cristo crucificado. Predicar al Cristo que perdona todos los pecados. Predicar al Cristo que descendió a la tierra, se humanó, vivió y murió derramando sangre en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Es a ese que hay que predicar. Es a ese que hay que predicar. Esto evidencia que la necesidad del testimonio solamente se puede presentar dando a conocer a Cristo. Así, vivir a la luz del fin no es aislarse del mundo, sino impactarlo con el poder del Espíritu en cada esfera de la vida diaria. No es de la casa a la iglesia, de la casa al trabajo, no, es impactar. Eso es todos los días, darlo a Él a conocer. Vamos a aplicar entonces de la siguiente manera. El creyente debe examinar si está viviendo en la libertad de la justificación o si está aún bajo la culpa. Si su mente está gobernada por el Espíritu o está gobernada por la carne. Si es consciente de la presencia permanente del Espíritu Santo en su vida diaria o si cree que se va y viene todos los días y cuando te pecas se va y cuando te arrepientes viene. O si está cumpliendo activamente su llamado a ser testigo. Esto implica cultivar una dependencia diaria del Espíritu en oración,
someter el pensamiento a la verdad de Dios, mortificar el pecado por el poder del Espíritu Santo, no dándole que comer, y asumir intencionalmente cada contexto cotidiano como una oportunidad misionera para la predicación del Evangelio. La vida cristiana no es pasiva, no es cantar los coritos y me siento y me voy, no. La vida cristiana es una participación activa en la obra del reino con el poder que Dios mismo provee. Amén. Lo que necesitamos o lo que pudiéramos necesitar para ser testigos influyentes en el mundo, ya lo tenemos, que es el Espíritu Santo que nos da todas las herramientas que nosotros necesitamos. En conclusión, vivir a la luz del fin, ese fin que puede ser el fin de tu tiempo mientras estás aquí en la tierra, cuando te llegue el momento, es el fin, el día que te mueres es el fin, ya te encontraste con Cristo, ya pasas a vivir con Cristo, ya estás en su presencia, o ese fin que la gente cree, cosa del cual yo no estoy muy claro, no estoy muy seguro. Antes yo creía que sí, pero ya no. Ese fin en donde la gente cree que el mundo entero se va a derrumbar, se va a desbaratar, se va a destruir, va a explotar o se va a quemar, lo que sea, y después entonces Dios hará otro mundo nuevo, diferente a este. Yo ese fin pensaba que era así, pero yo no creo que ese sea el fin que dice el texto bíblico. En ambos casos también, o mejor dicho también, ese fin pudiera ser que Cristo apareciera en las nubes a levantar a todos los redimidos. Pudiera ser ese fin también. Pero de todos esos fines, de esos tres fines que he mencionado, hay uno, otra vez, hay uno que usted lo tiene que tener más seguro que cualquier cosa. ¿Cuál es ese fin? El día que usted muera o parta de esta tierra. En lo que eso viene, usted tiene una misión. Yo tengo una misión, la iglesia tiene una misión, y es de comunicar, compartir, enseñar, proclamar que Cristo es el único medio para escapar de la muerte y de la condenación eterna. Porque solo aquellos que caminan en el Espíritu pueden reflejar en el presente la realidad gloriosa del reino que ha de consumarse. Eso creo yo, que en un tiempo, no sé cuándo, el reino de los cielos llegará a una consumación final, no sé cuándo, ni quiero ponerle fecha a eso. Lo que sí es que el día que muera pasaré a vivir en toda su plenitud la eternidad con Cristo. Sea que Él venga ahora o no venga, yo sé que el día que muera, mi esperanza es pasar a vivir la eternidad con Cristo. Mientras tanto, la iglesia debe de vivir en santidad y proclamar la verdad del Evangelio para que el hombre conozca que el único medio de salvación es Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo dejamos hasta aquí. Muy bien.